El equipo Hero McLaren presentó el auto con el que correrá la temporada 2020 de la IndyCar, contando con el piloto mexicano Patricio O'Ward de tiempo completo. McLaren se ha ido fortaleciendo al paso del tiempo con las pruebas previas y la contratación de un novato con el norteamericano Oliver Askew, vigente campeón de la Indy Lights, y el mexicano Patricio O'Ward, quien se coronó en 2018. Wei Song, campeona de las 115 libras de la UFC, abandonó China debido a los problemas de salud que atraviesa el país por el coronavirus. Song es la primera china en la historia en proclamarse campeona de la UFC y normalmente se prepara para sus peleas en Pekín. Ahora decidió trasladar su campamento a Tailandia. El receptor de los Kansas City Chiefs, Tyreek Hill, considerado uno de los jugadores más rápidos de la NFL, tiene pensado hacer pruebas para el equipo de atletismo de Estados Unidos con miras para Tokio 2020. Sin embargo, el multimedallista de oro Usain Bolt le ve pocas posibilidades de éxito a la estrella de los Chiefs. La herencia: de acuerdo a la revista Forbes, la fortuna de Kobe Bryant asciende a 550 millones de euros aproximadamente, fruto de sus patrocinios con distintas marcas, destacando Nike, y lo que ganó durante su carrera en el deporte ráfaga con los Lakers.